Revelados 60 minutos de relatos escalofriantes que te embrujarán en la oscuridad. Maldit a Laura, con su corazón acelerado y la ansiedad marcando cada latido, sentía como la oscuridad se deslizaba por las calles de Ciudad Juárez. Aquella noche, su jornada en la fábrica la había dejado exhausta, pero el verdadero desafío comenzaba al cruzar la puerta de su hogar. La rutina pesada de su vida como madre soltera apenas comenzaba a lastimarla, mientras su mente repetía una y otra vez que cada paso en falso podía costarle el futuro de su hija, Sofía. El eco de murmullos sobre desapariciones la perseguía. Su hogar, un pequeño departamento que una vez había sido un refugio, estaba comenzando a convertirse en una trampa. Al caminar hacia casa, la oscuridad se sintió más espesa. Los faroles, parpadeando como si lucharan contra un enemigo invisible, proyectaban sombras alargadas que parecían cobrar vida. Su piel se erizó y un escalofrío la recorrió. De pronto, una sensación inquietante la invadió. Como si alguien estuviera detrás de ella, observando su cada movimiento. Girando la cabeza rápidamente, solo alcanzó a ver una sombra al final de la calle, un hombre con una cicatriz que surcaba su rostro, como una advertencia maldita. La visión la dejó paralizada. Te estoy observando, le había dejado un mensaje garabateado en su puerta, y ahora ese oscuro susurro retumbaba en su mente. El sudor frío comenzó a desbordarse por su espalda mientras se apresuraba a abrir la puerta de su hogar. Casi se sintió aliviada al cerrar tras de sí la puerta, pero el terror la seguía como un sombra de pesadilla. Los días siguientes fueron un ciclo interminable de miedo y desconfianza. Al volver de su jornada nocturna, podía sentir los ojos de sus vecinos, antes amigables, ahora fríos y desconfiados. Cada encuentro se sentía como una batalla en la que todos eran enemigos. Una paranoia la envolvió. Le sonreía, pero en su interior, la inquietud crecía. No puedes confiar en nadie, se decía a sí misma, mientras giraba la mirada buscando alguna señal de peligro. Una tarde, esperando a Sofía en la escuela, se encontró con un antiguo amigo que solía jugar con su hija. Su sonrisa habitual se perdió cuando él mencionó al hombre de la cicatriz. Cada palabra de él era una nueva piedra en su estómago. Su mente comenzó a girar en una espiral de caos. El rostro del hombre la acechaba en sueños, la cercanía del peligro se hacía palpable. Laura comprendió que el monstruo no solo era un extraño en la noche, sino que podía estar más cerca de lo que nunca se imaginó. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la mente de Laura estaba colapsando bajo el peso de esta revelación. La pesadilla no solo la perseguía, sino que había anidado en su propia comunidad, en quienes había considerado amigos. Mientras las sombras se alargaban, creía que el peligro no solo acechaba fuera de su hogar, sino que parecía estar integrado en el tejido de su vida diaria. El terror se solidificaba y la noche caía cada vez más oscura, llevando consigo la promesa de un enfrentamiento que ya no podía evitar. ¿Cuánto tiempo más podía mantener a Sofía a salvo en medio de esta tormenta inminente? La respuesta parecía llegar con cada eco de pasos en la penumbra. Laura se sentó en el sofá, con los ojos fijos en la puerta de entrada. Cada crujido del edificio pareció amplificarse en su mente. El eco de los pasos en la penumbra se volvió su compañero constante, mientras ella luchaba por calmar su respiración. Sofía había llegado a casa, pero su risa infantil se sentía lejana, como un susurro perdido en un mar de oscuridad. No podía dejar que su hija sintiera el miedo que la consumía, así que sonrió, aunque su corazón latía desbocado. La niña, ajena a la tormenta emocional de su madre, le mostró un dibujo que había hecho en la escuela, un sol brillante rodeado de flores. «Mira, mami, es nuestra casa», exclamó Sofía, su voz llena de inocencia. Laura agradeció ese momento. La simplicidad del dibujo contrastaba con la complejidad de su angustia. Sin embargo, cuando cayó la noche, la calma se desvaneció.
La mente de Laura era un laberinto de pensamientos oscuros. Decidió salir al balcón, buscando un respiro. La ciudad dormía, pero las sombras parecían moverse. Se apoyó en la baranda, sintiendo el aire helado atravesar su piel. De repente, un grito desgarrador resonó desde la calle. Era un sonido que atravesaba cualquier barrera, un lamento que se arrastraba hasta sus entrañas. Su corazón se detuvo. El eco del grito vibró en sus oídos mientras miraba con temor hacia abajo. Desde su posición, solo pudo ver un grupo de personas reunidas, con rostros pálidos iluminados por la tenue luz de un farol. Estaban hablando, pero el murmullo era un zumbido indistinto que ella no podía entender. Y entonces, la figura del hombre de la cicatriz apareció, moviéndose entre la multitud como un loro en su entorno. Laura sintió que el aire se estrangulaba en su garganta. Sin pensar, corrió de regreso al interior y cerró la puerta tras ella, pero la imagen del hombre estaba grabada en su mente. No puedes confiar en nadie, se recordó, mientras su pulso volvía a acelerar. Se sentó en la mesa de la cocina, presionando las manos contra sus sienes. La paranoia la paralizaba, incluso los rostros conocidos afuera podían ser una máscara para otra cosa, una conspiración que se tejía en la oscuridad. La voz de Sofía, aún inocente y despreocupada, sonó detrás de ella, interrumpiendo el torbellino de pensamientos. «Mamá, ¿estás bien?». La niña la miraba con esos ojos grandes y asustados que parecían reflejar el mismo miedo que su madre intentaba ocultar. Laura tomó aire con fuerza y forzó una sonrisa. «Claro, mi amor. Solo estoy un poco cansada». Pero en su interior, se preguntaba si sería suficiente. La angustia le ganó nuevamente. ¿Y si pasa algo? ¿Y si él viene por nosotras? La idea se filtró en su mente como un veneno, afianzándose en su corazón. Esa noche, mientras Sofía dormitaba en su habitación, Laura decidió que debía hacer algo. No podía seguir con su vida en la cuerda floja, observando y esperando que el peligro llegara a su puerta. Necesitaba respuestas, necesitaba saber quién era realmente el hombre de la cicatriz. A las pocas horas, la timidez se convirtió en determinación. Saldría a buscar información. Pero al abrir la puerta para salir, un frío sordo la atravesó. Algo le advertía que no era una buena idea. Sin embargo, su instinto maternal la empujaba a actuar. Esa noche, mientras la luna oscura reflejaba su luz opaca en las calles vacías, Laura se aventuró a salir. La puerta rechinó y se cerró tras de ella, abalanzándose hacia la incertidumbre. En cada esquina, el silencio era ensordecedor y las sombras parecían moverse a su alrededor. Unos pasos detrás de ella la hicieron girar, y cuando lo hizo, su aliento se detuvo. Ante ella, en medio de la penumbra, aquella misma cara de pesadilla sonreía. ¿Era su propio vecino? ¿O era solo el juego de luces en su mente? La pulsión del miedo se hizo real. Lo sabía, pensó, hice lo correcto por ti, Sofía. Pero cuando intentó dar marcha atrás, descubrió que la oscuridad no solo la había seguido, sino que la había rodeado. La desesperación la empujó a buscar una salida, pero todo a su alrededor parecía cerrarse. ¿Podría escapar de esa noche? ¿Quién realmente la observaba? La respuesta estaba en el aire, respirando su mismo temor. La sombra se acercó, sus rasgos distorsionados por la penumbra. Laura apretó los dientes, sintiendo como el sudor frío empezaba a deslizarse por su espalda. «Eres tú», musitó, la voz temblorosa, mientras buscaba en su mente una excusa, una razón para intentar acercarse. Pero en su interior, un grito ensordecedor le decía que no se fiara. La figura se detuvo, y la sonrisa se amplió como un corte sangriento. «No estoy aquí para hacerte daño». Su voz era un susurro burlón, suave como la brisa que hacía temblar las hojas muertas en el suelo. Laura pudo sentir el terror escalofriante acechándola desde las sombras que parecían tragarse al hombre. «Solo quiero que entiendas», un escalofrío recorrió su cuerpo. Retrocedió, tropezando con una piedra en el camino y cayó de rodillas. El hombre dio un paso hacia ella, y el brillo de las luces de la calle se reflejó en las cicatrices que marcaban su rostro. Eran como caminos de desdicha, señalando heridas que no habían sanado. «¿Entender qué?», preguntó, su voz apenas un hilo. Quería huir, pero su cuerpo estaba paralizado,
atrapado en la mirada hiriente de aquel extraño, él inclinó la cabeza, acercándose más. Entendería si hubiera sido más atenta, con los rumores. De repente, el aire se volvió pesado, como si la noche misma estuviera sobre sus hombros. Laura parpadeó, sus pensamientos girando. ¿Qué rumores? La impotencia sobresalía en cada palabra. La sensación de que algo oscuro se cernía sobre ella creció, un despliegue de secretos ocultos que apenas comenzaba a percibir. Ese pueblito de al lado, aquellos que desaparecen, las voces que caen en el silencio. Todo está conectado, dijo el hombre. Su tono cambió, volviéndose más grave. Te dije que no puedes confiar en nadie. Ni siquiera en los que parecen amigos. ¿Qué estás diciendo? Laura casi gritó, intentando encontrar sentido. El hombre comenzó a reírse, una risa baja, gutural, que resonó en la soledad de la calle. Mira a tu alrededor. La noche siempre ha tenido ojos, y entonces, en un giro escalofriante, Laura notó que las sombras a su alrededor empezaron a moverse, a cobrar vida. Figuras emergieron del fondo, rostros ocultos por la penumbra, y pronto entendió que no estaba sola. Susurros llenaron el aire, palabras ininteligibles flotaban como ecos, llenando su mente de un horror palpable. Nerviosa, se levantó y corrió, la adrenalina surgiendo ante el pensamiento de que las sombras podían atraparla. Corrió sin rumbo, sabiendo que el hombre la estaba siguiendo. Sus pasos resonaban a lo lejos, como un recordatorio de que no podría escapar. De pronto, un grito desgarrador hizo que se detuviera en seco. Era la voz de Sofía. Laura sintió que el suelo se abría bajo ella, el miedo la paralizó. No, no, Sofía murmuró entre dientes, incapaz de decidir si debía regresar o seguir adelante. Las figuras se acercaron, fluyendo hacia ella con una insistencia que helaba la sangre. Ya no huyendo, sino preparándose para un desenlace insospechado, mientras un viento helado soplaba por la calle, el hombre de la cicatriz apareció de nuevo, bloqueando su camino. Es hora de que la verdad se revele, dijo, su voz llena de una satisfacción inquietante. Tu inocencia puede que no sea suficiente para salvarte, ni a ella. Con el corazón latiendo con fuerza y el terror envolviendo su mente, Laura entendió que había cruzado una línea de no retorno. Y cuando las sombras se abalanzaron sobre ella, se dio cuenta de que la realidad que conocía estaba a punto de desmoronarse, que oscuro secreto estaba a punto de revelarse, y qué destino esperaba a Sofía. Las sombras parecían cobrar vida, con formas indistinguibles que danzaban y se alzaban alrededor de Laura. A cada paso que daba hacia atrás, más se acercaban, como si un cordón umbilical invisible las uniera a su angustia. Su mente gritaba por la necesidad de huir, de escapar de aquel horror que la envolvía, y sin embargo, sus piernas permanecían fijas en el suelo, ancladas por el terror. Sofía, aulló, estrenando su voz en la noche, cada sílaba cargada de desesperación. No había respuesta, solo la risa sutil del hombre, que parecía disfrutar del espectáculo. Era un eco burlón que vibraba tanto en su cabeza como en el aire. Que te ha mantenido ciega, susurró el extraño, acercándose, casi flotando. Todo lo que ves, todo lo que sientes, no es más que una trampa. Y lo más trágico es que te lo han ocultado. La gente del pueblo, ellos saben lo que pasa, pero han hecho un pacto. En ese instante, Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué pacto?, preguntó, su voz entrecortada, pero el hombre solo se retiró un paso, levantando una mano como si estuviera a punto de hacer magia. Lo sabrás muy pronto, murmuró, aunque su mirada era como un cuchillo que cortaba el aire denso. Mientras las figuras avanzaban, Laura cerró los ojos por un segundo, intentando recordar algo, alguna advertencia, alguna historia que pudiera darle pistas sobre esos rumores fabricados a su alrededor. Recuerdos de risas entre amigos, chismes sobre desapariciones, pero nada concreto que la preparara para este momento. De repente, un grito desgarrador atravesó la noche nuevamente, el sonido de Sofía perforando la penumbra. Este no solo era un eco, era un llamado desesperado que sacudió el corazón de Laura. Sin pensar, se lanzó hacia el sonido, guiada por un instinto primario que superaba el miedo. Las sombras se dividieron ante ella, como un mar inquieto que retrocede ante un monje errante. Irreal, pero más real que nunca.
Corrió hacia una construcción en ruinas, abandonada hace años, donde el eco de su amiga pareció intensificarse. Al entrar, el ambiente era frío y húmedo, como si el lugar mismo se negase a aceptar la calidez de una vida. Las paredes estaban cubiertas de grafitis crudos, escenas de horror que parecían seguirla con los ojos, tratando de contar historias de aquellos que alguna vez habían estado en su mismo lugar. Laura llamaron las voces resonantes, ahora distorsionadas, como un coro de almas atormentadas. Su corazón latía cada vez más rápido, casi a punto de estallar. ¿Dónde estás, Sofía?, exigió, la desesperación nublando su juicio. Estaba sola, o al menos eso pensaba. De repente, sintió que algo la observaba. Giró sobre sus talones, y una figura apareció en la penumbra, enmarcada por la luz de la luna que pasaba entre las grietas. Era Sofía, pero su rostro no tenía ya la amabilidad que conocía. Sus ojos estaban vacíos, como si hubieran sido despojados de cualquier atisbo de esperanza. Laura, ven, susurró Sofía, pero su voz era un eco de lo que había sido, una invitación con tintes de advertencia. No entiendes, no debes seguir aquí. A medida que la distancia entre ellas se acortaba, Laura sintió una marea de miedo golpeando su pecho. ¿Era realmente Sofía? ¿O era otra manipulación de la oscuridad que la rodeaba? La pregunta resonó en su mente, una trampa creada por las sombras. Las figuras comenzaron a moverse en el fondo, acercándose como una ola oscura, y el hombre de la cicatriz apareció nuevamente, entrecruzando el espacio entre Laura y Sofía, con una sonrisa que parecía encender las estrellas. Bienvenida a la verdad que tanto has negado, dijo, y cada palabra era un latigazo a sus sentidos. Sofía, gritó Laura mientras intentaba avanzar, pero el hombre levantó una mano. Es hora de que elige, la verdad o la salvación. ¿Qué decidirás? La tensión en el aire era palpable mientras Laura se debatía entre el amor y el miedo, entre la realidad y la ilusión. Todo había llegado a un punto crítico. En ese instante, unas sombras más oscuras aún comenzaron a formarse tras el hombre, pareciendo un ejército de almas en pena. La elección no parecía estar solo en sus manos. ¿Qué harás?, el hombre le preguntó de nuevo, su voz como una serpiente que susurraba silencio. Laura sabía que su tiempo se estaba agotando, sería capaz de enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. La brisa helada se coló entre las grietas de la construcción, y un profundo silencio envolvió a Laura mientras su mirada alternaba entre Sofía y el extraño. Su mente montaba una batalla interna, cada latido del corazón un recordatorio de la angustia que la bañaba. No había vuelta atrás, su decisión debía ser inmediata. El hombre de la cicatriz observaba, divertido, sabiendo que el tiempo apremiaba. Sofía, ven a mí, gritó Laura, su voz rasgada haciendo eco en el desolado espacio. La figura de su amiga continuaba inmóvil, absorta en un trance que pareció oscurecer aún más su desalentador semblante. Quería creer que la chica que conocía aún existía bajo esa fachada sombría, pero algo en su mirada apagada la llenó de una desconfianza profunda. Es una ilusión, Laura murmuró una nueva voz, cristalina como el vidrio roto. Era la voz de una mujer, una eco que reverberaba en las sombras. Laura giró, buscando el origen, pero no encontró a nadie. La oscuridad se cernía sobre ella, traspasando la frontera de su comprensión. No puedes dejarte llevar por lo que ves. No todo es lo que parece quien está ahí, contestó, su tono cargado de miedo, pero al mismo tiempo comenzó a sentir una chispa de esperanza. Quizás había verdaderamente una salida, alguien que podría ayudarla a distinguir entre la verdad y la trampa. Alguien que desea liberarte, respondió nuevamente la voz, pero sus ecos se perdieron, dejando solo un viento helado a su paso. Laura sintió que el aire se tornaba más denso, opresivo. El hombre de la cicatriz, con su sonrisa inquietante, miraba por encima de su hombro a la figura de Sofía. Ella te llama pero no está aquí. Te ha traído hasta el abismo, y ahora te enfrentarás a la verdad que tanto has ignorado. De pronto, el suelo tembló de nuevo, esta vez con una fuerza tal que hizo que Laura cayera de rodillas. Las sombras comenzaron a moverse con más agresividad, agrupándose en formas vagamente humanas, sus rostros distorsionados asomándose y desapareciendo en la penumbra. Los ecos de sus gritos llenaron el espacio,
clamando ayuda, exigiendo que Laura tomara una decisión. Sofía. Lloró nuevamente, pero con cada intento de pronunciar su nombre, las sombras parecían alimentarse de su miedo. El hombre, cada vez más cerca, inclinó su cabeza con un aire de falsa compasión. Tu amiga está más lejos de lo que crees. Solo hay una verdad, y es esta: debes elegir entre seguirla en la muerte o renacer en la luz de tus propios miedos. De pronto, un susurro helado recorrió la espalda de Laura, y fue como si una fuerza invisible la empujara hacia Sofía. Gravitando entre el anhelo de salvar a su amiga y el horror que se desataba a su alrededor, se encontraba atrapada en un acto de sacrificio inminente. ¿Por qué te presentas así? Eres mi amiga. No puede ser, no puedes haber cambiado tanto, susurró, a punto de rendirse. Sin embargo, algo dentro de ella exigía una reacción. Tomando aire, se levantó y dio un paso hacia la figura distorsionada de Sofía. Sé la verdad, déjala salir, dijo, desafiando tanto a su amiga como al extraño. Pero las sombras comenzaron a girar, amenazadoras, y el rostro de Sofía se oscureció por momentos. Laura sintió que prevalecía un silencio ominoso. ¿Sería esta la última vez que vería a su amiga? La tensión en el aire se hizo insoportable y, en un último arrebato de fuerza, gritó: elijo la verdad. En ese instante, el hombre de la cicatriz abrió los ojos de par en par, como si su rostro manifestara sorpresa. Las sombras se agitaron, y la risa burlona del extraño se cortó en seco. Has cometido un grave error, dijo, pero antes de que pudiera continuar, el espacio brilló con una luz intensa que comenzó a devorar a las sombras. Laura sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo, pero la luz también traía consigo un terrible dolor. A su alrededor, la figura de Sofía comenzó a diluirse, mientras nuevas voces se alzaban, gritos de aquellos que también habían caído en esta trampa. La última imagen que vio antes de ser consumida por la brillantez fue la de su amiga, atrapada en un grito que retumbó en su cerebro: Laura, huye. Y entonces, todo se oscureció. Cuando la luz se desvaneció y la oscuridad se disipó, Laura se encontró en un lugar completamente diferente. Un susurro en el aire le advirtió: la verdad está cerca, pero ya no está sola. Las sombras comenzaron a levantarse a su alrededor, esta vez con formas familiares. Laura comprendió que un nuevo juego había comenzado. ¿Qué harás ahora, Laura?, resonó la voz de Sofía, pero ya no la podía distinguir entre las siluetas que la rodeaban. La incertidumbre se apoderó de su ser mientras un frío familiar escalaba su columna vertebral, y en la penumbra, un nuevo héroe comenzaba despiadadamente. Laura se encontró de pie, temblando, con el corazón desbocado. A su alrededor, las siluetas comenzaban a cobrar forma. Las voces murmullaban, sus tonos entrelazándose en un coro macabro que la envolvía. La presión del aire la hizo sentir como si se hundiera en el lodo, incapaz de remontarse a la superficie. Sofía, gritó nuevamente, buscando entre las sombras, cada vez más desesperada. Algo dentro de ella sabía que su amiga estaba ahí, atrapada en alguna parte de esa neblina oscura. Pero cada cara que emergía de la oscuridad era un reflejo distorsionado de lo que una vez conoció. Aparentes amigos, conocidos y hasta familiares desaparecidos, ahora mostraban sonrisas grotescas, como si se burlaran de su sufrimiento. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren de mí?, preguntó, su voz quebrada resonando en el vacío. Nos has traído aquí. Una figura indistinta se acercó, su rostro oculto entre las sombras. Tu elección ha atraído a aquellos que estaban perdidos, los que, como tú, se aferraron a las esperanzas. Pero en esta oscuridad, esperanzas se vuelven cadenas. El eco de su voz heló la sangre de Laura. Las palabras causaron un nudo en su garganta mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Las sombras se alzaron, y cada bocanada se convirtió en esfuerzo. Si estos eran los perdidos, era porque ella también podría estar condenada a ese destino. Sofía, tú tienes que volver, gritó Laura, su voz desgarrando la calma falsa que la rodeaba. Un haz de luz temblorosa iluminó un rostro específico entre las sombras. Era Sofía, pero veía en sus ojos un abismo de desesperación, como un reflejo de su propio terror. Pero el hombre de la cicatriz reapareció, interponiéndose entre Laura y Sofía. ¿De verdad crees que puedes salvarla? Ella es solo un eco de lo que fue, atrapada por sus propias decisiones.
Su risa burlona resonaba en la chamber, un sonido que desbordaba la oscuridad. No puedes cambiar el pasado y no puedes salvar a los que ya se han perdido. Laura, sintiendo la presión en su pecho aumentar, dejó que el dolor se transformara en rabia. No puedo rendirme. No dejaré que seas quien dicte nuestras decisiones. La determinación creció en su pecho, en ese momento, las sombras parecieron temblar, su energía comenzó a sentirse menos opresiva. Tu lucha es inútil, gritó el hombre, acercándose con un movimiento brusco. Pero Laura, sintiendo que las sombras se movían a su alrededor como un océano tempestuoso, se plantó con firmeza. Tenía que hacer algo, cualquier cosa para romper el ciclo. Con un grito desgarrador, Laura extendió sus manos hacia Sofía. Déjate ir, Sofía. No estemos atadas a esto. Una línea de luz pareció formar un puente entre ambas, y todas las sombras retrocedieron un momento. El hombre de la cicatriz mostró una sonrisa torcida, sus ojos destellando con malicia. Esos son buenos deseos, Laura, pero aquí los deseos no cuentan. Solo las decisiones. La risa resonó en los rincones oscuros, como un eco sin fin. No puedo hacerlo sola, murmuró Laura al aire, y antes de darse cuenta, una voz familiar llegó a sus oídos. Era suave, como un susurro entremezclado con el viento cómplice de la noche. Estamos contigo, Laura. Nunca has estado sola. De repente, todas las figuras se unieron, formando una masa confusa y volátil alrededor de ella, cediendo cada vez más la sombra de lo que representaban. Laura sintió que el poder de lo desconocido comenzaba a resonar a través de su cuerpo, como una ola de energía que atravesaba su piel. Resiste, resonaba la voz en su mente. Y mientras esa corriente ascendía, pudo distinguir una figura entera en el corazón de la bruma, Sofía, con lágrimas en los ojos, empezando a alejarse de la penumbra. Sophie, gritó, sintiendo cada célula de su cuerpo arder con el fervor de su deseo, pero en ese momento crítico, un grito desgarrador crepitó en el aire. Laura, cuidado. Las sombras comenzaron a girar violentamente. Una oscuridad más profunda se abalanzó sobre ella y, como relámpago en la tormenta, el hombre de la cicatriz aparecía de nuevo. Más furioso que nunca, mostrando su verdadero rostro. Han elegido el camino equivocado y ahora tendrán que pagar el precio. El aire se volvió helado mientras las sombras danzaban grudencias violentas. Laura miró a Sofía en pánico, sintiendo que la ayuda se desvanecía. La revelación la golpeó como un balazo. ¿Qué hago ahora? Y en la penumbra, las risas ya no parecieron burlonas, eran un grito para el horror que se avecinaba, por lo que el juego había apenas comenzado. La oscuridad pareció cobrar vida, girando y retorciéndose a su alrededor como un monstruo hecho de pesadillas. Laura sintió el aire helado desgarrar su piel, cada respiración se convirtió en un esfuerzo titánico. Sofía murmuró, sin saber si su amiga aún podía oírla. Las sombras que rodeaban a Laura comenzaron a apilarse, casi como si cada rostro perdido estuviera buscando retenerla. Déjenme en paz, gritó, pero su voz fue ahogada por el estruendo de risas distorsionadas. La figura del hombre de la cicatriz se acercó aún más, casi flotando en el espacio mientras giraba sobre sí mismo, como un depredador que finalmente había encontrado su presa. Este lugar es donde los sueños se desvanecen y las promesas se rompen, susurró, sus ojos destellando con un poder antinatural. Laura sintió que su determinación se tambaleaba, una parte de ella comenzaba a dudar, a cuestionar si podría realmente salvar a su amiga. Pero el recuerdo de Sofía sonriendo, de los momentos compartidos, encendió una chispa en su interior. No estoy sola, reafirmó en voz baja, como un mantra. Las sombras temblaron, como si la esencia misma se desestabilizara ante su declaración. Laura cerró los ojos, tratando de invocar esa conexión que había sentido antes. Sofía, si me estás escuchando, por favor, respóndeme, lucha conmigo. Entonces, la oscuridad se condensó en un lugar específico, hacia el corazón de la tormenta, donde las risas se transformaron en gritos de dolor. Un rayo de luz recorrió el espacio y las sombras retrocedieron abruptamente. Laura vio un retazo de color entre el caos, Sofía, atrapada y enredada en un manto de sombras, su rostro pálido y ojos llenos de terror. Sophie, gritó de nuevo, extendiendo sus manos con desesperación.
Una corriente de energía comenzó a unirse entre ellas. Agárrate de mí. La luz parecía fortalecerse, rasgando la oscuridad como si de un velo se tratara. El hombre de la cicatriz gruñó, frustrado. No puedes escapar de esto. Tú no eliges que permanecerá. Su figura se retorcía, y con un gesto agresivo, las sombras la rodearon aún más, tratando de ahogar el brillo. Momentos de luz destellaron como fuegos artificiales en un día de fiesta, y Laura sintió vidas conectándose a su alrededor, las energías de aquellos que habían estado atrapados empezando a unirse a su causa, resonando con su deseo de liberación. Manuel, Javier, aquellos amigos que habían desaparecido. Estamos juntos. No nos quedaremos aquí. El eco resonó en sus palabras, y las sombras empezaron a desmoronarse, cayendo como hojas marchitas. Pero la furia del hombre se elevó. No se lo permitiré, aulló, mientras una ola espesa de oscuridad se levantaba de la tierra como un dragón enojado. Sofía, concéntrate. Recuerda quién eres. Laura le gritó, mientras el mar de sombras comenzaba a cerrarse nuevamente. Con un último grito, las manos de Sofía encontraron las de Laura y el mundo pareció desmoronarse a su alrededor. La luz brilló intensamente, y una voz resonó por encima del caos. Solo hay un camino a la libertad, y estará marcado por la gran decisión. ¿Te atreverás a cruzar? El aire vibraba mientras todas las sombras se disolvían en un rugido, y luego un profundo silencio se extendió por todo el lugar, como el momento justo antes de la tormenta. Laura sintió una calma inquietante mientras miraba a Sofía a los ojos, esperando que su respuesta fuera la puerta de salida, pero incluso ella se preguntaba qué demonios significaba eso. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, y el suelo tembló. Laura, debemos decidir ya. La inquietud era palpable, el tiempo se les escapaba. Una elección tenía que hacerse, y con cada segundo, la oscuridad acechaba más cerca. Laura tragó saliva, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Qué hacemos ahora? Y en medio de la incertidumbre, la pregunta flotó en el aire, justo cuando el eco de risas resonantes volvió a invadir el espacio. El juego había tomado un giro aterrador. El silencio se rompió de repente cuando las risas distorsionadas regresaron, resonando como carcajadas de almas perdidas. Laura sintió un escalofrío, su corazón latía con tal fuerza que la sangre retumbaba en sus oídos. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó, aunque sabía que la respuesta sería desgarradora. La figura del hombre de la cicatriz se erguía frente a ellas, su sonrisa ladeada revelando dientes afilados y amarillentos. ¿De mí? Oh, mi querida, no soy más que un espectador en este juego. Pero tú eres el centro de atención. Solo tú puedes decidir si queremos continuar este espectáculo o si prefieres un final demasiado dulce. Laura y Sofía se miraron, el terror reflejado en sus ojos. ¿Qué tipo de decisión? Sofía apenas pudo balbucear. ¿Qué estás pidiendo? El hombre sonrió aún más ampliamente, su sonrisa retorcida era como un corte en la piel. Una simple elección, te puedes quedar aquí, y ver cómo el resto de tus amigos se convierten en parte de esta oscuridad, o puedes dejarlo todo atrás. Pero hay un costo, porque no hay salida sin sacrificio. Un silencio tenso llenó el espacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Las sombras titilaban, amenazantes, a su alrededor. Laura sintió el sudor resbalando por su frente mientras buscaba en su corazón una respuesta. ¿Sacrificio? ¿Qué significa eso? Una vida por otra, respondió él, su voz tan suave como el veneno. Tú decides. Deja que una se quede y la otra escape, o ambas serán parte de esta oscuridad para siempre. Laura sintió que el aire escaseaba. No. Eso no es una opción, gritó, con la voz quebrada por el miedo. El eco de su grito parecía rebotar en las paredes sombrías y lejanas. Cada decisión tiene sus consecuencias, musitó el hombre, acercándose más, su presencia opresiva casi palpable. Es un juego, una danza entre la vida y la muerte, y tú, querida, eres la marioneta. Ahora, ¿quién te importa más, esa amiga que ves al lado o la vida que deseas llevar? Las palpitaciones de su corazón se sintieron como un tambor de guerra. Recuerdos de risas, promesas y momentos felices inundaron su mente.
¿En qué punto se había convertido en una elección tan macabra? Si elegía salvar a Sofía, ¿estaría despojándose de quién era? Sofía. Laura gritó, su voz temblando. No puedo. No puedo dejarte aquí. El hombre de la cicatriz dio un paso atrás, disfrutando de su desesperación. ¿Te atreverás a cruzar esta línea, Laura? ¿O dejarás que tu eterno compañerismo y todas esas risas se conviertan en susurros olvidados? Debes decidir ya. La atmósfera se hizo pesada, llenándose de un aire enrarecido, como si las sombras intentaran devorarlas. Sofía tomó la mano de Laura con firmeza, sus ojos anegados de lágrimas pero llenos de determinación. No, no podemos dejarlo ganar. Somos más fuertes juntas. No me abandones, por favor. Pero, ¿cuál es el precio? Laura cuestionó, sintiendo que el hilo entre ellas se volvía más frágil de un momento a otro. El sonido de risas burlonas se intensificó, disolviéndose en un crescendo aterrador. El tiempo se acaba, anunció el hombre de la cicatriz. Y la oscuridad no esperará por nadie. ¿Vas a dejar que las sombras se lo lleven todo o tomarás este poder en tus manos y desatarás la luz? Laura sintió ese poder pulsante dentro de ella, la conexión con todos los que habían estado atrapados. Pero, aún así, la decisión era abrumadora. No hay forma de que esto termine bien, pensó, sintiendo una opresión en su pecho mientras las sombras danzaban a su alrededor, y cuando la oscuridad pareció acercarse más, apartándose de Sofía, Laura empezó a gritar, preparando su respuesta. Pero las sombras ya estaban reclamando a los que se habían perdido. ¿Qué estaría dispuesta a sacrificar? ¿En quién podría confiar realmente en este momento crítico? El eco de las risas resonó como un eco de advertencia y justo en ese instante, las sombras comenzaron a colarse entre ellas, deprimiendo el aire y moldeando un paisaje de horror que se expandía y expandía, como si fuese la misma pesadilla. Tratando de atraparlas. No puedo decidir sola, exclamó Laura, y de repente notó un cambio en el ambiente. Un viento helado sopló a través de las sombras, trayendo consigo un murmullo de voces. Eran los ecos de aquellos que habían caído, su guía en el laberinto infernal. La pregunta que permanecía ahora era, ¿podría realmente confiar en ellas? Y al dar un paso al frente, rodeada de terror y esperanza, Laura se enfrentó al oscuro abismo. La elección la aguardaba y, con cada pulso del tiempo, más criaturas emergían, revelando que no había escapatoria sin enfrentar su propio destino. ¿Te atreverás a descubrir los secretos ocultos detrás de la oscuridad? Resonó una voz, justo cuando todo comenzó a desvanecerse, dejando a la elección caer como una sombra alargada sobre el suelo, mientras el eco del hombre de la cicatriz resonaba en su mente. ¿Sería la luz o la oscuridad lo que prevalecería? La oscuridad se hizo densa, como si estuvieran atrapadas en un abismo sin fondo. Las risas se desvanecieron, reemplazadas por susurros inquietantes que parecían provenir de todas direcciones. La presión del aire se volvió insostenible, y las sombras parecían trazar formas, como dedos alargados intentando aprehender la esencia de Laura y Sofía. ¿Qué hacemos?, preguntó Sofía, su voz apenas un hilo en el mar de inquietud. La incertidumbre en sus ojos era palpable, y Laura sintió que la fuerza de su deseo de proteger a su amiga se entrelazaba con un miedo abrumador. No lo sé, murmuró Laura, agachando la cabeza como si las sombras pudieran leer su mente. Estaba al borde del colapso emocional, la batalla interna entre la amistad y la supervivencia ardiendo en su pecho. De pronto, la risa burlona del hombre de la cicatriz reverberó nuevamente, amplificándose entre las paredes invisibles del lugar. ¡Oh, qué conmovedora escena! Ver cómo luchan por conservar la luz cuando están rodeadas de sombras. Pero, ángel mío, recuerda que cada elección amorosa tiene un precio. La voz resonó en su mente, golpeando como un tambor profundo y macabro. ¿Qué precio elevaría su amistad? Y qué sombras debían ser enfrentadas. Las criaturas comenzaron a manifestarse en la penumbra, figuras difusas que emergían de los rincones oscuros, sus ojos reluciendo como llamas en la oscuridad. Laura sintió pánico, las respiraciones cortas ahogándola mientras intentaba mantener la calma. Sofía, ¿puedes escuchar eso? Necesitamos concentrarnos. Un crujido resonó delante de ellas. Una figura espectral se materializó, un rostro familiar pero distorsionado,
fumando los recuerdos de un tiempo más claro. Era Clara, una amiga que habían perdido en una de sus aventuras. Laura se congeló. ¿Era realmente ella? Laura Sofía, la voz era un eco distante, como si viniera de un abismo de dolor. No les creas. La oscuridad juega con tus miedos y tus deseos más profundos. Pero no todo lo que brilla es luz, y no todo lo que se siente cálido es amor. Clara. Laura balbuceó, estirando la mano hacia ella, un impulso de anhelo y dolor surgiendo. El rostro de Clara se distorsionó en una mueca de terror, y su figura comenzó a desvanecerse. No, gritó Laura, pero su amiga ya estaba desapareciendo, consumida por las sombras voraces que esperaban ansiosas. ¿Ves, querida? La voz del hombre rasgó el aire con un tono de diversión. El amor puede ser su propia prisión. Para escapar, debes abrazar la oscuridad en ti misma. No, no lo haré, se defendió Sofía, su voz resonando con un mar de determinación. Si debemos huir, lo haremos juntas. Y si hay un precio que pagar, no dejaremos que sea solo una. Lo enfrentaremos como una. Las sombras comenzaron a retorcerse con furia, envolviéndolas como serpientes al acecho. Laura sintió que el ruido de sus propios latidos se intensificaba, como el rugido de su propia voluntad luchando por salir. No podemos dejar que esto nos consuma, no podemos dejar que ellos ganen, susurró con un fervor creciente. Las criaturas se detuvieron, reticentes, como si el miedo que irradiaban se reflejara en su propia existencia. Entonces, ¿qué paso darán, valientes? Retó la figura cicatrizada, disfrutando del caos. Siempre hay una opción a tomar, amigo, pero hoy elegir es cargar el peso de la vida de otro. Laura y Sofía se miraron a los ojos, la conexión entre ellas intensificándose, un hilo de esperanza luchando por emerger en medio del horror. Laura recordó sus risas, su amistad, lo que estaban dispuestas a perder. No habrá más sacrificios, dijo en alto, inspirando valentía. Si hay que enfrentarlo, lo haremos juntas en la luz o en la oscuridad. El silencio que siguió fue electrizante, y las sombras vacilaron. ¿Y qué hay de los demás? Lo que se pierde no se puede recuperar, dijo él, con una voz que resumaba desdén. Tu decisión está a un suspiro de lo que podrían ser sus destinos. Los murmuros resonaron con más fuerza, revelando personajes que se vislumbraban ancestrales entre las sombras. La elección se tornaba más peligrosa. Escucha. La voz de Laura retumbaba como un trueno. Si vamos a caer, al menos seremos nosotras las que decidimos cómo. Y en ese instante, la oscuridad a su alrededor vibró, retorciéndose furiosamente como si toda la esencia del terror se sintiera amenazada por su resolución. Laura se sintió iluminada, como si algo dentro de ella comenzara a brillar, una chispa de luz desafiando al abismo, mientras el eco de risas distorsionadas se mantenía amenazador, se alzaron ante el hombre de la cicatriz, listas para luchar, mientras las sombras comenzaban a formar una masa más oscura detrás de él. Pero antes de que pudieran avanzar, un grito desesperado resonó en el aire, llenando el espacio con una mezcla apremiante de angustia y terror. ¡Ayuda! Era un llamado desgarrador, un rostro conocido surgiendo entre la niebla de la muerte. Laura se detuvo, su corazón se detuvo en seco. ¿Ese es Juan? Y mientras se precipitaban hacia la imagen que se acercaba, la pregunta latente se volvió clara: ¿podrían salvar a su amigo y, al mismo tiempo, arriesgar sus propias vidas ante la oscuridad desatada? El hombre de la cicatriz sonrió, dejando entrever algo aún más siniestro en sus ojos. Así que decidirás salvar a los que han caído, pero, ¿realmente entiendes el riesgo que implica? Las sombras se arremolinaban en torno a Laura y Sofía, y el mundo se volvió aún más oscuro. Ya no se trataba solo de ellas. El tiempo se esfumaba, y la línea entre la luz y la oscuridad se desdibujaba mientras una nueva verdad empezaba a revelarse, a medida que los ecos de risas goteaban entre los rostros de aquellos que se habían perdido. ¿Qué harás, Laura, cuando la decisión esté en tus manos nuevamente? Resonó la voz del hombre, mientras una ola de terror fluía entre ellas. Pero, esta vez, sabían que el verdadero horror apenas comenzaba. Laura se encontraba de pie, con el corazón en un puño, sintiendo el peso de cada mirada perdida que la rodeaba. Había comenzado como un juego,
pero ahora comprendía que ya no había truco en el que confiar. Todo lo que había vivido hasta ese momento se había convertido en un laberinto de temor y esperanzas marchitas. Sofía, ten cuidado, gritó, sintiendo que cada palabra era un hilo delgado que las mantenía unidas en ese mar oscuro. El hombre de la cicatriz sonreía, pero esa expresión ya no parecía tener poder sobre ellas. ¿Cuidado? No tienes idea de lo que viene, dijo él, con un tono burlón que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Laura. Ante ese desafío, ella sintió que la determinación comenzaba a arder en su interior, las figuras entre las sombras comenzaron a retroceder, como si la luz de su voluntad fuera demasiado brillante para soportar la oscuridad. No podemos rendirnos, exclamó Laura, viendo cómo los rostros conocidos empezaban a surgir entre la niebla. Estamos aquí para luchar. Las sombras respondieron alzándose, cada grito de aquellos atrapados aumentó el ruido que presionaba sobre sus mentes. ¿Pero a qué precio?, murmuró Sofía, luchando por contener su miedo. Si salvamos a alguno, ¿perderemos a otros? Debemos hacerlo juntas, afirmó Laura con una firmeza renovada. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, nos acercará a la verdad. Fue una declaración audaz, un despliegue de confianza que le dio fuerzas a Sofía. El hombre de la cicatriz frunció el ceño, perdía su brillo habitual. ¿Estás lista para enfrentar lo que has desatado, Laura? La oscuridad que temes no conoce límites. Un eco reverberante llenó el espacio, y las sombras comenzaron a arremolinarse con más fuerza, como un huracán de desesperación. Escuchen. La voz de Laura triunfó sobre el caos. Si tenemos que enfrentar la oscuridad, lo haremos juntas. No importa el precio, preferimos luchar que dejarnos llevar. Las figuras atrapadas comenzaron a moverse, sus rostros visiblemente adicionales, algunos apareciendo tranquilos al escuchar su determinación. Sí, juntas, gritaron al unísono, como un coro rebelde que se alzaba en el vacío. El hombre de la cicatriz se detuvo, sorprendido. Por un instante, las sombras dudaron, como si su propia existencia se viera amenazada por la fuerza de la esperanza. No pueden escapar. No es tan fácil, bramó él. En un giro inesperado, la negrura tembló, revelando una salida, un destello de luz emergió de entre las sombras. Lo hacemos ahora, gritó Laura, y sin pensarlo, tomó la mano de Sofía. Vamos. Juntas, comenzaron a caminar, atravesando los límites del miedo. Las sombras se retorcieron a su alrededor, pero cada paso que daban acercaba su destino a ese resplandor en la distancia. El hombre de la cicatriz se abalanzó sobre ellas, su rostro distorsionándose de furia. ¿De verdad creéis que podéis escapar de mí? Soy parte de estas sombras, soy su guía. No eres más que un eco, un susurro, le gritó Laura, sintiendo su voz elevarse por encima del caos. Y tú no nos defines. Nosotras elegimos ser luz. La luz, en un estallido resplandeciente, las abrazó y toda la oscuridad pareció estremecerse. Las figuras perdidas comenzaron a liberarse, cada rostro irradiando fuerza y confianza. Estamos contigo, clamaron, y la energía de todos aquellos que habían estado atrapados se unió para enfrentar al hombre de la cicatriz. De repente, el viento cambió, la oscuridad se arremolinó en su desesperación, revelando el miedo que había estado escondido detrás de tantas risas y burlas. Laura sintió que el poder del amor y la amistad la envolvía, una protección invencible. No, gritó el hombre de la cicatriz, que comenzó a desvanecerse, como si no pudiera soportar la luz. Esto no es el final. Siempre volveré. Su voz resonó mientras se disipaba, dejando a su paso un eco de sombras en el aire. Laura y Sofía se miraron, su conexión más fuerte que nunca. Lo hicimos, dijo Sofía, sintiendo la calidez de una nueva libertad. No hay más oscuridad entre nosotras. Ambas se abrazaron. Y, en ese abrazo, supieron que el verdadero viaje se había completado. No solo habían enfrentado sus miedos, sino también, habían transformado esa oscuridad en luz. Volveremos a casa, afirmó Laura con una sonrisa, mientras cada paso las acercaba más al futuro lleno de promesas. La luz finalmente comenzó a disolverse las sombras. Las risas y los ecos se alejaron, reemplazando el terror con un canto esperanzador, un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay una oportunidad para volver a encontrar la luz.
Y caminando hacia la nueva mañana, supieron que la oscuridad, aunque siempre acechando, nunca podría desviar su camino. La valentía había sido restaurada, y con ella, un futuro lleno de posibilidades. En un último susurro, Laura se sintió llena de gratitud por cada instante vivido. Cada persona que había amado y justo cuando la luz oscilaba, sabía que ya nada sería igual. Su viaje había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Así que, si te ha impactado este relato, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Deja un comentario inundando la sección con tus reacciones, teorías sobre lo que podría seguir y danos tu like ahora mismo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar aquí en cada paso, y te esperamos en las próximas historias que vienen. No te las pierdas.